Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de radioterapia, ¿sí? Estuve viendo un poco antes que nada de empezar, quería hablar un poquito de las cuestiones que se fueron presentando durante este tiempo de la materia, ¿no? Primero, con respecto a la bibliografía, yo les pasé este libro en inglés. Este libro en inglés igual es hace 10 años, ¿sí? Pero es lo único que dentro de todo puede abarcar de forma general. Hay cosas que yo las voy dando de forma más actualizada, o sea, entiendan y analicen bien las clases. El libro de inglés le va a servir, en inglés le va a servir para el apoyo que ustedes puedan llegar a tener con respecto a esto y para poder conocer un poco el tema o un sustento bibliográfico en el cual ustedes se quieran basar para poder adquirir más conocimientos. ¿Se entiende? Esto lamentablemente es una especialidad médica y si ustedes quieren, lo que podemos hacer, porque también vi que me escribieron otras personas ajenas a ustedes pidiéndome que les pase bibliografía. La bibliografía, discúlpenme chicos, pero no existe en castellano, ¿sí? No existe en castellano. Es en inglés. Nosotros nos manejamos prácticamente todo en inglés. Si ustedes quieren bibliografía en castellano, hay bibliografía en concepto general que lo único que en la cual nos podemos basar es en el Hospital Roff, ¿sí? Que podría llegar a ser que tienen un compendio en general de oncología en general, o sea, hablan tanto de quimioterapia como radioterapia, como y van a encontrar cosas generales, ¿sí? Que son las guías o pautas del Hospital Rofo, si no me equivoco, ya están las 2018-2019, que la podrían bajar tranquilamente de la página, eso se lo puede bajar vía online. Lo que yo hice es simplemente prestarles algo de bibliografía o material bibliográfico mío exclusivo, ¿sí? Que pueda entrar dentro del aula virtual, porque tampoco me permitía bajar otras cosas más eh, de mayor megabyte o lo que sea, o peso, por así decirlo, dentro del sistema, por ende no se podía. Así que lo que yo le sugiero, perdón, le sugiero es que agarre la clase, hagan el apunte de la clase. Yo soy una persona particular en la cual no le voy a tomar nada extra que no haya podido dictarlo en sus casos. Así que en ese sentido va a ser así. Lo que pasa que el entendimiento de todo esto obviamente es más complejo. Ojo, ojo, hay cosas y bases que ustedes ya la deben tener de años posteriores. Entonces, esas cosas o temas o bases de años posteriores, yo tranquilamente se las puedo preguntar sin habérselas dado yo personalmente, ¿sí? Como si fuese en una clase normal. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Yo intento dar bien las cosas, intento hacer lo más profesional posible. ¿Está? Soy especialista, ya trabajo hace 10 años en esto y hoy en día, lamentablemente, o como sea, prácticamente estoy solo en este lugar, ¿sí? Cualquier duda que tengan, igual me parece bien que me consulten, pero eh, intenten aprender o busquen la manera de poder traducir el libro, busquen la forma de poder interpretarlo, porque no existe material bibliográfico en castellano, si no, yo ya se los hubiese dado. Eso respondiendo un poco a las preguntas. Alguna de las tantas preguntas que me hicieron. Eh, Segundo, el foro de presentación, yo no tengo idea de cuántos alumnos son ustedes. Necesito que ustedes se presenten como se presentaron, no recuerdo si 10 alumnos. Y ese foro de presentación es para presentación, no para consulta de la bibliografía, primero. Si tienen alguna consulta con respecto a los temas, se escribe en los foros de consulta de los temas, ¿sí? Yo no tengo problema en poder darle una mano o lo que sea. ¿Está? Pero por favor hagan ese trabajo de ser posible, porque si no yo no voy a tener ni idea de quiénes son. Es muy probable que yo no los conozca y que después en algún momento nos veamos la cara
y yo por lo menos no tenga ninguna referencia de ustedes. Eso les quería aclarar como entrada. Segundo, una de sus compañeras, si mal no recuerdo, me preguntó sobre fraccionamientos, ¿sí? Le voy a volver a dar una mini clase de fraccionamiento ahora, ¿sí? En 5 o 10 minutos para ver si se entiende. Les soy conciso, existen 3 tipos de fraccionamientos, ¿sí? El fraccionamiento estándar y dos fraccionamientos extra que se llaman fraccionamientos acelerados. El fraccionamiento estándar es de 1.8 Gray o 2.8 Gray, ¿sí? El fraccionamiento estándar es el cual nosotros, desde el punto de vista radiobiológico, vamos a hacer las equivalencias, ¿sí? En los cuales vamos a poder comparar con los otros dos fraccionamientos los otros dos fraccionamientos acelerados. Fraccionamiento acelerado. Ahora, tenemos 2 tipos de fraccionamientos acelerados. Un fraccionamiento acelerado que se llama hiperfraccionamiento. ¿Por qué? Porque dentro de las 24 horas nosotros hacemos 3 aplicaciones o 3 fracciones, ¿sí? Dentro de las 24 horas. O sea, hiperfraccionamiento es ¿por qué? Porque hacemos 3 fracciones diarias. Por eso es hiperfraccionamiento. El hiperfraccionamiento que les di de ejemplos es el chart de pulmón. ¿Está? El hiperfraccionamiento que les di es el chart de pulmón. ¿Está? Perfecto, ese es el ejemplo que le di. Entonces, ¿por qué es hiperfraccionamiento? ¿Por qué? Porque hacemos 3 fracciones diarias, ¿sí? Acuérdense que el fraccionamiento estándar es una fracción diaria, ¿sí? De 1.8 a 2 Gray, ¿está? De 1.8 a 2 Gray, una fracción diaria. En el hiperfraccionamiento hacemos 3 fracciones diarias, independientemente de la dosis. El protocolo que ustedes van a conocer con respecto a eso es el chart de pulmón, de cáncer de pulmón. Perfecto. Eso es hiper. Ahora, vamos al otro fraccionamiento acelerado, que es el hipofraccionamiento. ¿Sí? ¿Por qué es hipofraccionamiento? Porque tenemos una sola fracción diaria, pero esa fracción diaria es mayor a la fracción estándar. ¿Sí? Es mayor a la fracción estándar. Ejemplo, 300 centígrados día. Ejemplo, 240 centígrados día o 2.4 Gray día. ¿Sí? Hablemoslo en Gray. Ejemplo, 2.4 Gray día en un cáncer de mama. Ejemplo, 3 Gray día en una metástasis. Ejemplo, 4 Gray día en una metástasis. ¿Se entiende? Entonces, hipofraccionamiento es porque en una sola fracción tenemos mayor cantidad de dosis que la estándar. Por eso es hipofraccionamiento. Ejemplos de hipofraccionamiento lo vimos en cáncer de mama, ¿sí? Donde hacemos 2.4 Gray día, ¿sí? Otro ejemplo de hipofraccionamiento, para que ustedes entiendan de forma equivalente cómo sería, es en paliativos. Ese tema ya no lo di todavía, pero para que ustedes lo vean como un ejemplo, sería hacer en dosis estándar sería hacer 2 Gray por día a 40 Gray, ¿sí? 2 Gray por día a 40 Gray en 20 días. Eso sería el tratamiento estándar de una metástasis. 2 Gray, ¿sí? El fraccionamiento, 40 Gray la dosis total, se hace en 20 días, en 20 aplicaciones, ¿sí? Porque 2 por 20 te da 40. Perfecto. En dosis equivalente, para que ustedes entiendan, en un hipofraccionamiento sería en dosis equivalente, o sea, el fraccionamiento equivalente a ese hipofraccionado sería hacer 3 Gray por día, hipofraccionado sería hacer 3 Gray por día, donde haríamos 30 Gray, 3 Gray por día, donde haríamos 30 Gray, y eso lo haríamos en 10 días. Entonces, como hicimos una sola fracción por día, pero es de 3 Gray por día, la dosis total lógicamente nos va a dar menor, pero eso es en dosis equivalentes, es decir, en ciertos órganos
es equivalente a un fraccionamiento estándar. Le doy otro ejemplo. 2 Gray por día, como dijimos anteriormente, en una metástasis, 40 Gray de dosis total, 20 días. El otro hipofraccionamiento acelerado, que podría llegar a ser en dosis equivalente, es hacer 4 Gray por día, 4 Gray por día como fracción, durante 5 días, ¿sí? En los cuales la dosis nos daría 20 Gray. Entonces 4 Gray de fracción, 20 Gray de dosis total en 5 días. Eso también es un hipofraccionamiento, lo cual es equivalente a hacer 3 Gray, ¿sí?, por día durante 10 días, que el total sería 30 Gray, y es equivalente a hacer 2 Gray por día durante 20 días, que la dosis total nos va a dar 40 Gray. ¿Está? Espero que hayan entendido la parte de fraccionamiento. Ahí le aclaré y le di unos ejemplos más concisos. ¿Está? Pero bueno, nos estamos sacando un poco de tiempo con respecto a la clase de cáncer de recto. Seguimos, pasamos ya a otra unidad, a la unidad de gastrointestinal. ¿Está? Acá vamos a hablar en esta unidad de todo lo que es el aparato gastrointestinal: cáncer de recto, cáncer de estómago, cáncer de esófago. Dentro de la bibliografía que yo les di es muchísimo más amplio. Yo simplemente lo que estoy haciendo es darle a ustedes lo que vemos de forma más habitual. No sé si me explico. Entonces no le voy a dar todo un temario de un libro entero, pero les aclaro, lo que yo doy, ¿sí?, es siempre lo que yo posterior a todo esto voy a tomar, por si a alguno le interesa la parte final o lo que sea, o la parte de notas o estudiar. Cuando yo le doy, los temas que yo le doy, que ustedes los ven en el programa, son los temas que yo después le voy a tomar. No me voy a ir a ningún otro tema, porque el libro que yo le di es un libro, lógicamente, ¿sí? Que tiene muchísimos otros temas. ¿Está? Perfecto. Cáncer de recto. Vamos a empezar. Ubicación anatómica. Ojo. No es lo mismo el ano que el recto. También el cáncer de ano también forma parte de la parte de todo lo que es el nivel gastrointestinal. Acá le doy. El ano está conformado por otro tipo de células, ¿sí? Es relativamente habitual, pero no es tan habitual como el cáncer de recto. Y aunque el ano también se trata con radioterapia, es un tema que, si algún día tenemos tiempo o lo que sea, lo tocaremos. El cáncer de recto, su ubicación es la última porción a nivel gastrointestinal, ¿sí? Tiene aproximadamente 15 centímetros. Para algunas líneas, como las líneas europeas, y 10 centímetros, ¿sí?, para todo lo que es la línea oriental. ¿Está? No tiene nada que ver, eso habitualmente depende, uno lo ve con diferentes tipos de estudios, pero bueno, nosotros nos guiamos por anatomía, más o menos a nivel anatómico sería el recto, podría estar entre el ano y el colon sigmoide, podría medir 15 centímetros. Posterior al recto viene el colon sigmoide, ¿sí? La diferencia, porque en el libro lo van a encontrar como colorectal, la diferencia entre todo el aparato del colon y el recto es lógicamente el mesorrecto, que es lo que va a permitir la fijación del órgano en la pelvis. El colon no tiene fijación porque tiene lo que es el mesocolon, pero el mesocolon lo que te permite es la movilidad de tal órgano. Al tener esa movilidad, no implica que el órgano no sea sensible a la radioterapia, sino que implica que la ubicación de ese órgano, hablando del colon, no va a ser siempre la misma. Y al no ser siempre la misma, no es factible hacer tratamiento radiante. No sé si me explico. Esa es la diferencia que tiene con el recto. Obviamente a nivel celular son muy parecidos, y en funciones sí pueden diferenciar, porque las células, aparte de ser cilíndricas,
¿sí? Eso ya lo vamos a ver en la otra filmina. Aparte de ser cilíndricas, las funciones por ahí pueden cambiar en base al colon, ¿no? En base a la porción del colon, duodeno, yeyuno, recto, vayan cumpliendo, ¿está? Pero las células son cilíndricas, ¿sí? Son células glandulares. ¿Estamos? Perfecto. Con respecto a la población o a quienes afecta tanto a hombres como mujeres. Como mujeres, el colon, el CA de colon en sí, o colon rectal, hoy en día, ¿sí? A nivel mundial no significa que para nosotros, pero lo van a ver mucho, no tanto en nuestra región, o que sí hay, pero a nivel mundial se estudia mucho porque hay muchos pacientes, es el segundo tumor después del cáncer de pulmón en general, o sea, tanto para hombres y mujeres, que podría llegar afectando a las personas, ¿sí? Eso con respecto, quería que lo sepan en forma epidemiológica, pero bueno, en todos los libros, o cuando ustedes van a una charla oncológica, o charlas, o lo ven de diferentes puntos de vista, uno siempre habla de a nivel colorectal, pero el colon y el recto tienen tratamientos diferentes, ¿sí? Aunque a nivel celular sean muy similares. Lo mismo a nivel celular, obviamente que el estómago cambia en función, ¿sí? Igual que el esófago, pero aunque el esófago tiene dos tipos de células diferentes. Celulares, los tipos de tumores son similares, ¿sí? Los factores de riesgo, estos factores de riesgo son los mismos factores de riesgo que podrían estar atribuidos al colon también, como las dietas altas en grasa, bajas en fibras, sustancias carcinogénicas que hayan estado en contacto ya directo con el recto o con el colon, el mismo sedentarismo, la obesidad, los cigarrillos y el alcohol, que ustedes ya saben que puede llegar a generar efectos nocivos de nuestro cuerpo. Por ende, pasan a ser como factores de riesgo para este tipo de tumores. Perfecto, detección y prevención. Esta es una clase bastante concisa, es muy divertida. Eh, con respecto a esto, la forma de poder detectar es mediante colonoscopía. Habitualmente, ¿cómo se presenta un paciente? ¿Sí? Es lo que tienen que entender. El paciente habitualmente se presenta con sangrados, molestias, dolor o ardor en la cola, ¿sí? Habitualmente esto es de carácter progresivo, porque tienden a confundirse con las hemorroides que pueden llegar a existir. Y el método de detección que habitualmente tenemos es la colonoscopía. ¿Está? Hoy en día, con respecto a prevención, a partir de los 50 años, se sugiere realizarse una colonoscopía cada 5 años. ¿Está? Algunas cosas están un poco más discutidas con respecto a este comentario que acabo de hacer, pero es más o menos los parámetros que nosotros con los cuales nos manejamos acá. Perfecto. Entonces le voy a dar un ejemplo para que puedan entender los estudios complementarios. Tenemos un paciente que viene sangrando 2 o 3 meses de evolución, que viene notando que cuando va a realizar deposiciones, tiene algo de sangrado en la materia fecal. Eso también es otra diferencia. Cuando ustedes ven la materia fecal, pueden existir dos tipos de sangre, de dos tipos de sangrado, en realidad existen varios, pero para el rojo rutilante o lo que pueda llegar a ser un poco más negro o coagulado, ¿sí? Eso implica la distancia en la cual tiene que recorrer esa sangre para poder llegar a poder evidenciarla. Habitualmente estos tipos de tumores vienen acompañados de materia fecal con roja rutilante. ¿Por qué? Porque el recto está en la última porción del aparato gastrointestinal, aunque el ano sería la última porción. El recto así sería la anteúltima porción sería del aparato gastrointestinal. Entonces, si existe algún tipo de tumor que esté sangrando, el sangrado va a ser rojo rutilante, ¿sí? A diferencia del estómago, por ejemplo, que el estómago, el sangrado ya va a ser como melena, que ya vamos a ver algo de coágulos, la materia fecal va a tener hilos rojos bien negruzcos o verduzcos, por ahí algo de sangrado eh, o coágulos que puedan llegar a existir. Esa es la diferencia con el estómago. Entonces ahí lo podemos evidenciar de lo que es el aparato gastrointestinal alto y bajo.
Pero obviamente al ser alto y bajo, también existen estudios complementarios en los cuales pueden evaluar de forma a nivel inferior o a nivel superior. Y eso es a nivel inferior, en este caso tendríamos lo que es la videocolonoscopía, ¿sí? También rectoscopía si uno lo ve de forma directa, pero es la BCC, ¿está? Y a nivel superior es la VEDA, videoendoscopía digestiva alta, ¿no? Entonces, en este caso llega nuestro paciente sangrado, rojo rutilante, puede llevar un par de meses, dependiendo del tumor, a veces pueden tener constipación, porque es tan grande el tumor que no deja pasar la materia fecal, ¿sí? O a veces episodio de diarrea, algo de flujo, mucosidad, podría llegar a existir. ¿Cómo corroboramos esto? Mediante una colonoscopía. Hacemos la colonoscopía y mediante la colonoscopía también podemos hacer la punción biopsia, ¿sí? En ese caso hacemos la punción biopsia y con eso podemos saber qué tipo de células van a llegar a ser. ¿Estamos? Perfecto. ¿Qué tipo de células o qué histología tiene el cáncer de recto? El cáncer de recto habitualmente, ¿sí? En más de un 90% son adenoscarcinomas. Dentro de los adenoscarcinomas, lógicamente existe una subclasificación que no se las voy a dar porque no tiene mucha variación en nuestro tipo de tratamiento. Pero es el adenocarcinoma, ¿sí? Entonces, ¿cómo actuamos con un cáncer de recto? Sería, porque acá tienen histología, TNM, factores de riesgo. Detectamos el adenocarcinoma mediante una colonoscopía, una punción biopsia. Posterior a eso hacemos el gol estándar en pelvis, que eso ya se lo había comentado, el gol estándar en pelvis hoy en día es una resonancia. Hacemos una resonancia con contraste, ¿sí? En lo cual nos va a poder decir a nosotros en conjunto con la colonoscopía y el tacto rectal que pueda llegar a ser el cirujano, nos va a decir dónde está ubicado, ¿sí? O sea, si es el recto lo que tiene son 3 porciones, una porción inferior que va desde el margen anal hasta los 5 centímetros, una porción media de los 5 a los 10 centímetros, una porción superior de los 10 a los 15 centímetros. Entonces, la colonoscopía y la resonancia con mayor exactitud nos van a poder decir dónde está ubicado, ¿sí? ¿Qué tanto está infiltrando? O sea, si está infiltrando la mucosa, si está infiltrando, ya está infiltrando lo que es la muscular, si está infiltrando lo que es el mesorrecto en sí, si ya fue infiltrando, cuántos milímetros fue infiltrando la grasa. Todo eso ustedes lo van a poder ver en lo que es el TNM, ¿sí? Ustedes pueden verlo y clasificarlo con respecto al TNM. Eso lo tienen que estudiar, no voy a entrar en el TNM clasificatorio en sí, ¿sí? Pero lo que quiero es que entiendan es cómo lo vemos al cáncer de recto de forma integral. Entonces, hacemos la videocolonoscopía, posterior a eso se evalúa con una resonancia, sabemos que es un tumor, con eso, con la resonancia, podemos tener la estadificación. ¿Está? Entonces ahí vamos a tomar las diferentes decisiones en base a nuestras diferentes especialidades, ¿no? Siempre de forma multidisciplinaria. El recto siempre se opera, ¿sí? Siempre, ¿está? Existe una situación X, que es un protocolo creado en Brasil, que hoy en día se utiliza en todo el mundo, que se llama Watch and Wait, ¿sí? Que es observar y esperar. En los cuales los tumores o cánceres de recto hacen una respuesta completa a los tratamientos neoadyuvantes, y entonces uno puede ver si ese tumor se vuelve a desarrollar o no para poder una cirugía. Ese protocolo es muy complejo porque requiere estudios muy complejos y un seguimiento muy estricto. Entonces no vamos a hablar de ese protocolo, pero bueno, quiero que sepa que existen y seguramente si habrá algún iluminado o iluminada posterior a eso, cuando nos veamos, podremos charlar de eso. Pero bueno, para que ustedes tengan un concepto general, el cáncer de recto siempre se opera, siempre que se pueda, obviamente. Si el cáncer de recto no es quirúrgico, no le estoy hablando ni de entrada ni posterior a una neoadjuvancia. Si deja de ser quirúrgico es porque es un estadio muy, muy, muy avanzado
y ya no se intentaría poder hacer ningún tipo de tratamiento local o loco regional. Pero bien, con respecto al cáncer de recto, lo que quiero que entiendan que siempre es quirúrgico. Cuando operamos, ¿sí? Vamos a operar tanto en los T1, ¿sí? En los T2, ya vamos a intentar operar de entrada, y en el T3, lo que sí es, vamos a intentar disminuir ese tumor o generar lo que nosotros llamamos Dough staging, ya haciendo un tratamiento neoadyuvante. Neoadyuvante, que significa antes de la cirugía. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Perfecto. Entonces dijimos T1, T2, operamos, ¿sí? Habitualmente la cirugía es una resección anterior, ¿sí? Con excisión total del mesorrecto. Si no vemos que ya está infiltrando lo que es el mesorrecto en sí, o sea, la grasa, en diferentes milímetros, porque tenés T3A, T3B, T3C, ya empezamos a plantearnos a plantear en una neoadyuvancia. Si existen ganglios también a nivel mesorrectal, pensamos en una neoadyuvancia, y si existen ganglios a nivel pelviano, también pensamos en una neoadyuvancia. Hacer una neoadyuvancia significa hacer algún tipo de tratamiento, en este caso radioquimioterapia, antes de la cirugía, para generar esto que le estoy diciendo, que se llama Dough staging, ¿sí? Disminución del estadio del tumor, y esterilizar todo lo que sea la zona. Entonces, en estos casos, perfecto. Dijimos T1 y T2 operamos. El T2 es un tumor borderline, porque yo le acabo de decir T1 y T2 operamos. Casi siempre operamos los T2, exceptuando aquellos que estén muy cerca del margen anal, porque al estar muy cerca del margen anal implica que podamos tocar el ano. Si nosotros tocamos el ano, implica que el paciente pueda quedar con una bolsa, ¿sí? Colectora de por vida, ¿sí? O sea, con una colostomía de por vida. Entonces, cuando tenemos T2 en rectos inferiores muy cercanos al margen anal, también podría entrar dentro del protocolo de una neoadyuvancia para disminuir y alejarlo ese tumor de lo que es el margen anal para que la cirugía pueda ser compatible, ¿sí? Y no ir a una colostomía. La resección anterior es lo que uno siempre intenta hacer para poder conservar el órgano. Intentamos hacer conservación de órganos acá también, pero haciendo una neoadyuvancia, o sea, sería una conservación de órgano a nivel de forma parcial, digamos, porque sacamos parte del órgano. Pero intentamos no dejar al paciente con la colostomía. Existe otra cirugía en la cual el paciente queda de por vida con colostomía, siempre y cuando los tumores no tengan ningún efecto o el tumor esté tocando el margen anal, que es una cirugía de Miles. Las cirugías de Miles son esas cirugías o apuntación abdominoperineal en la cual lo que se hace es se saca todo el recto, y habitualmente se podría sacar la vejiga, no queda más el ano, se sutura todo el periné y bueno, el paciente queda con la colostomía de por vida. O por ahí pueden dejar la vejiga, ¿no? Eso se evalúa, ya es muy quirúrgico y eso depende mucho de los cirujanos, ¿no? Eh, con respecto a la neoadyuvancia, dijimos, esos tumores que tienen ganglios positivos o que son T3 por resonancia, existen muchos factores más dentro de la pieza, como los ENVI, invasión vasculolinfática, invasión perineural, si es G2, G1, G3, pero bueno, eso no infiere tanto en que tengamos que hacer una neoadyuvancia, sí en el pronóstico del tumor que pueda llegar a tener o el pronóstico de sobrevida del paciente o de recaída locorregional. Siempre y cuando nosotros hacemos tratamiento, no es simplemente para generar un Dovich, sino también porque tiene un impacto en la sobrevida de estos pacientes. Con respecto a eso, lo que estaba por decir es el tratamiento neoadyuvante es radio y quimioterapia, ¿sí? Habitualmente la quimioterapia hoy en día es vía oral, ¿sí? Habitualmente, porque se puede hacer también de forma endovenosa, pero es vía oral y la vamos a tomar así, ¿sí? ¿Qué droga quimioterápica es? Es la capecitabina. La capecitabina es una droga quimioterápica vía oral que se toma todos los días en conjunto con la radioterapia, ¿sí? O sea, hace radioterapia, toma la capecitabina. Hace la radioterapia, toma la capecitabina. Perfecto. Entonces, hablamos de la secuencia de tratamiento, eso es lo que estuvimos hablando con respecto al TNM.
dijimos que los T3 o ganglios positivos habitualmente van a una neoadyuvancia, es muy general lo que le estoy diciendo. Se evalúa otras situaciones también, pero bueno, en líneas generales para que ustedes sepan. La neoadyuvancia que hacemos es radioquimioterapia. La quimioterapia va con la capecitabina, vía oral, habitualmente, o si es endovenosa, se hace el 5-fluoracilo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, con respecto a la radioterapia en sí, ya para ir terminando la clase, porque veo que se nos va el tiempo, el protocolo de radioterapia, que ustedes los van a ver, es el recto, es el mesorrecto y son los ganglios pelvianos. ¿Sí? Acuérdense, en el 90% de las veces nosotros hacemos un tratamiento neoadyuvante en el cáncer de recto. Existen veces o situaciones en las cuales el cirujano se apresura a operarlo al paciente por algún motivo, urgencia, lo que sea, y en los cuales esos factores de riesgo que yo les estoy comentando, que nos obligan a hacer una neoadyuvancia, también muchas veces nos obliga a hacer una adyuvancia. ¿Sí? Quiere decir que el paciente también se puede operar y después hacer un tratamiento con radio y quimioterapia. Son los menos y es algo que se está dejando de utilizar porque habitualmente el tratamiento es neoadyuvante. Entonces, nuestro CTBO, ¿qué es lo que vamos a delimitar en este caso? Va a ser el recto, que dentro del recto va a estar la lesión rectal, va a ser todo el mesorrecto que vamos a ver, y los ganglios pelvianos, ¿sí? Hasta la pelvis mayor. La pelvis mayor, habitualmente, es la unión de las ilíacas comunes que van a formar la aorta, ¿no? Pero bueno, eso me imagino que anatómicamente ya lo deben conocer ustedes. Entonces, ganglios pelvianos, recto y mesorrecto forman parte de nuestro CTB. La dosis es acá utilizamos dosis estándar, que son 2 Gray días, y el fraccionamiento en dosis total es de 50 Gray. ¿Sí? Entonces, la dosis es una dosis estándar de 2 Gray día, con un fraccionamiento, con una dosis total de 50 Gray, y eso implica que haríamos un tratamiento en 25 aplicaciones. ¿Sí? Esto es todo, chicos. Cualquier cosa me consultan, me lo vamos viendo, me escriben, foro de consultas, por favor, hagan la presentación. Y bueno, vemos si en la semana le voy pasando algún trabajo práctico o algo para que se vayan entreteniendo un poco con la materia. El libro, utilícenlo de soporte por si quieren aumentar sus conocimientos, si quieren saber un poco más. Es bibliografía, es un libro de radioterapia. Nosotros casi toda la bibliografía, el 90% nos manejamos en inglés, y es así, y es la bibliografía que tenemos y que puede llegar a entrar dentro de hoy lo que es nuestra web. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema y lo vamos viendo juntos. Les deseo un buen fin de semana.